Hola, hola, buenas tardes. Ya voy a dar inicio a la clase. Estoy preparando. Ok, buenas tardes. Siendo ya las 7:03 del día de hoy, 29 de octubre de 2024, vamos a dar entonces inicio a esta actividad síncrona para la materia de introducción a la psicología organizacional. Específicamente vamos a hablar hoy de un subsistema muy importante que se llama captación de talento humano. Podemos decir que es captación o reclutamiento de talento humano. Es el conjunto de técnicas y procedimientos que pretende atraer a candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar puestos dentro de la organización. Básicamente es un sistema de información por el cual la organización divulga y ofrece el mercado de recursos humanos, las oportunidades de empleo que pretende llenar. Eh, Eso es según Chavenat, ¿ok? Entonces son un conjunto de técnicas y procedimientos que utilizamos para invitar a al recurso humano externo a la organización a que participe en un proceso para incorporarlos. Todas las actividades, Barber en 1998 dice también que son todas las actividades y prácticas llevadas a cabo por la organización con el objetivo principal de identificar y atraer a empleados potenciales. ¿Okay? Ambas, ambos conceptos, y si buscáramos otras definiciones, vamos siempre a coincidir, es que es un proceso de búsqueda de talento humano para la organización, y que todas esas actividades que se realizan es para atraerlo hacia él, atraer a esos potenciales trabajadores, pero que le conviene a la organización. ¿Okay? Entonces, podemos decir también que es un proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para llenar las vacantes o puestos específicos dentro de una organización. Este proceso da inicio cuando se empieza la búsqueda y culmina con la recepción de solicitudes de empleo. Walter y David 2000. Estos son todavía, estos autores todavía son muchísimo más específicos. Dicen dónde comienza y dónde termina este proceso. Comienza cuando eh, hacemos la búsqueda, ya empezamos la búsqueda, ¿verdad? Mientras tanto estamos preparando los materiales en la organización, redactando qué vamos a buscar, en fin, pero realmente hablamos de reclutamiento cuando ya se sale la información a la calle en la búsqueda de esos candidatos y termina este proceso de reclutamiento cuando ya yo tengo un conjunto de recepción de currículum, de solicitudes de empleo o hojas de empleo de la empresa registrada con los candidatos que yo quiero, con los candidatos que yo quiero tener. Entonces, es así que en definitiva el reclutamiento de personal es la metodología empleada para la conquista de los trabajadores que aspiran a ocupar un puesto de trabajo relacionado con sus experiencias y motivaciones personales.
Hay varios tipos de reclutamiento. El reclutamiento interno, el reclutamiento externo, el reclutamiento mixto y ahorita un reclutamiento, vamos a decir, tecnológico llamado 4.0, ya podemos hablar de 5.0 porque no, con incorporación de la inteligencia artificial ya dimos un paso más en los procesos TIC de captación. Entonces, vamos a mantenerlo como 4, pero ya sabemos que hay que es realmente un 5. Los tipos de reclutamiento, que es realmente el proceso en sí de atraer personas hacia la organización, eh, se denomina interno cuando yo busco dentro de la empresa los candidatos. O sea, ya tengo dentro de la empresa trabajadores en otras áreas, generalmente, o en el mismo departamento, pero en cargos inferiores o de otro tipo. Y entonces los invito a participar en un proceso de selección para un cargo distinto, de mayor nivel o de otro departamento. Eh, el reclutamiento interno entonces se ejecuta al momento de presentar cierta vacante. La organización interna intenta suplirla a través de la reubicación de los empleados y estos pueden ser ascendidos o transferidos con promoción por sus habilidades. Entonces aquí hay algunos conceptos organizativos que también es importante que conozcamos en el campo organizacional y es en los conceptos de ascenso o promociones y transferencias. Nosotros cuando hacemos un proceso de selección interna en la organización, estamos básicamente haciendo dos cosas. O estamos eh, ascendiendo, o sea, subiendo de cargo a una persona, y eso se le llama ascenso o promoción, o lo estamos transfiriendo, es decir, lo estamos pasando de un área a otra, pero de igual complejidad. Por ejemplo, yo tengo una analista de selección de personal y ahora la voy a pasar como una analista de nómina. Son los dos de talento humano, más o menos son las tareas en complejidad, son similares. Allí lo que estoy haciendo es una transferencia, ¿ok? Pero posiblemente desde el punto de vista de la remuneración y de la demanda de habilidades del cargo son las mismas. Entonces, esa es la diferencia que también tenemos que tener, o sea, que debemos tener presente y puntualizar. Vamos a hacer una, por reclutamiento interno, vamos a ocupar el cargo por un ascenso o por una transferencia. Ok. Entonces, esta, este reclutamiento interno, lo importante es que yo tengo el personal dentro de la organización y lo voy a ascender o lo voy a transferir. Esto es importante para algunas organizaciones porque sirve de elemento motivador dentro de la cultura de la empresa para seguir dando, creciendo, eh, comprometiéndose con la organización. ¿Qué puede ser lo negativo para la organización? Bueno, que la gente que está dentro de la organización tiene sus resabios o que quizás no tengan los conocimientos más actualizados como el que pueda traer un trabajador no joven de la calle o que traiga a alguien desde la calle. Pero ya sabemos que es interno porque lo busco dentro de la empresa. Pero lo que más sucede es que vayamos al reclutamiento externo. Y el reclutamiento externo
es el que se ejecuta cuando existe vacante dentro de la organización y yo busco personas de fuera, invito a las personas de afuera a participar a participar en el proceso de selección de la empresa para colocar al mejor candidato en el puesto que tengo vacante. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, el reclutamiento es externo, se ejecuta al existir determinada vacante, la organización intenta llenarla con personas o candidatos externos convocados por las técnicas de reclutamiento. Porque hay técnicas y fuentes de reclutamiento, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Asimismo, en esta etapa se presenta la necesidad de cubrir un puesto de trabajo específico que debe buscarse fuera de la compañía por diversas realidades, tales como una profesión determinada que yo no tenga en la empresa, ¿verdad? Y tareas técnicas que solamente las puede desempeñar un especialista, o no tengo el suficiente número de personal y tengo personas dentro de la empresa, pero necesito más, ¿ok? Entonces, todas estas necesidades, ¿verdad? Obligan a la organización a ir a buscar personal externo. Ahora bien, les decía que hay unas técnicas de reclutamiento que ya vamos a ver, pero vamos a seguir definiendo los tipos de reclutamiento. También tengo un reclutamiento mixto. Y el reclutamiento mixto obedece cuando yo dentro de la empresa puede ser que no esté segura que tenga los candidatos ideales, pero igual llamo, como no estoy segura, los llamo a un proceso, a una convocatoria, los invito a participar, pero también traigo personas de la calle, ¿ok? Hago reclutamiento externo para ver cuál de los dos tipos de candidatos satisfacen las demandas de la organización. Es decir, simultáneamente hago reclutamiento externo y reclutamiento interno. Invito a la gente dentro de la organización a través de las diferentes técnicas que puedo utilizar dentro de la empresa para convocar a este proceso y busco también personas en la calle. Entonces, el reclutamiento mixto es aquel que está compuesto por candidatos fuera de la empresa y también por los que pertenecen a la empresa. Es una combinación de candidatos internos y externos dentro del área. El método mixto combina métodos internos y el externo para obtener el candidato adecuado. La empresa muestra la posibilidad de que un empleado recomiende a otro, así como también habilita la recepción de currículums de empleados sin ninguna relación con la organización. ¿Okay? O sea, aceptar los de adentro y los de afuera. Y tengo este cuarto procedimiento de reclutamiento que comenzó con el 2, como dice allí, que actualmente oficialmente existe un 4, pero que ya de vanguardia podemos decir, se dice que ya hay un método 5.0 que es un método completamente sustentado en los TIC, ¿ok? En la informática, en los sistemas de telecomunicaciones e informáticas vigentes. Entonces, la actividad en las redes sociales permite expandir la marca de la empresa, mostrando a los candidatos cómo es su cultura organizacional, y esto facilita para atraer a los mejores candidatos. Es decir, a eso se le llama branding, que es que la empresa vende su mejor imagen y le dice a través de las diferentes redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, etcétera, a través de los estados, de los WhatsApp, etcétera, eh, 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 hace publicidad de las bonanzas de ella como empresa, produciendo así una persuasión
hacia la comunidad externa de querer pertenecer a la organización. Entonces el branding es hoy en día una gran, si se quiere, una gran técnica de reclutamiento eh, tipo 4 ya, porque cada vez utilizamos más redes sociales y hoy con la inteligencia artificial, pues nos hace maravilla, voces, auxilio, llamados, recordatorios, insistencias, persuasiones que no lo hacíamos en un tiempo real. Las redes sociales entonces se han convertido en el canal más importante para captar nuevos talentos. LinkedIn, dígame LinkedIn. Entonces, ya aclarado cuáles son las 4 formas, maneras formales de hacer el reclutamiento, vamos a hablar de las técnicas. Y entonces, las de reclutamiento interno, o sea, cuando tengo a los trabajadores dentro de la empresa, uso el proceso de transferencia de personal, que ya lo expliqué, que son personas que pasan de una unidad a otra o a la misma unidad, pero con el mismo nivel de complejidad del cargo, más o menos, la misma remuneración, las mismas características, el mismo nivel jerárquico del cargo. Los ascensos, cuando hay un crecimiento horizontal de la persona dentro de la organización, es decir, se le va a remunerar más, pero también va a tener más responsabilidades, va a pasar quizás a otra área, a otro sistema, en fin. Puede haber transferencia con ascenso, es decir, lo cambio de departamento y además lo pongo en un cargo superior. Era analista aquí de talento humano, pero ahora va como jefe de planificación. Tengo programas de desarrollo de personal donde a través de capacitaciones internas que voy dándole a la persona, que tiene que estar sometido a estos programas de formaciones de la organización, llega un momento que la persona ya pues tiene el perfil que desea la organización para ocupar cargos de liderazgo. Y planes de profesionalización de profesionales, que son planes que tiene la organización para que algunas áreas específicas se desarrollen desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, en una empresa manufacturera de algo, trabaja con un proceso productivo. Supóngase usted que es una máquina, que es un proceso de elaboración de blue jeans. Y bueno, hay grandes maquinarias, máquinas teñidoras, máquinas cortadoras, máquinas de costura, collareteras, en fin, un grupo grande de máquinas. Entonces, no puedo tener siempre cargos operativos, sino que tengo que tener allí personas que tengan cierto nivel de conocimiento de máquina, de procesos manufactureros, de orden y eso. Entonces, yo habilito la formación de, por ejemplo, de esos operarios que se formen como técnico de producción industrial, técnicos superiores en producción industrial. Entonces, eso los profesionalizo para garantizar realmente que tengan las destrezas y las competencias que requiere la organización para un trabajo bien efectuado y seguro. Esos planes de profesionalización muchas veces son planes que se obtienen por mérito, por procesos de reclutamiento interno. ¿Ok? Es decir, me lo merezco, me gano el privilegio de estar becado por la organización y una vez que consiga mi título, yo paso a tener un cargo superior. Entonces, antes me llamaba aprendiz, ahora soy operador senior. O era operador básico, ahora soy operador senior. Entonces, todas estas son técnicas que utiliza la empresa para realmente dentro de ella misma asegurar el mejor personal. Uso unas fuentes, aquí no aparece, pero se las comento.
uso unas fuentes específicas. Por ejemplo, utilizo las carteleras del comedor para dar a conocer que estoy buscando personal dentro de la empresa. Utilizo el intranet de la organización para publicitar la oferta. Solicito en los comités de supervisores a los supervisores de los diferentes departamentos que postulen sus trabajadores. En fin, busco fue a través de las diferentes fuentes medios que me brinda la organización la posibilidad de comunicar la búsqueda del personal. En el reclutamiento externo tengo entonces la otra cara. Generalmente busco, si la empresa tiene, por ejemplo, su página web, generalmente en la página web también hay un espacio para solicitar específicamente si quiero pertenecer a la organización, me postulo, en fin, en fin. Entonces busco allí si hay currículum, hago anuncios por la radio, si el cargo, por ejemplo, es muy básico, es operadores, ayudantes de almacén, servicios generales, en fin. Entonces busco por medios de comunicación que la gente le llegue. Hoy en día todos tenemos teléfonos inteligentes, por lo tanto, las redes sociales son una magnífica vía de medio de comunicación para publicitar los cargos vacantes. Entonces, también las referencias de los empleados siguen siendo potentes, es decir, yo voy a meter el currículum de mi amigo, le digo al amigo que lleve el currículum, en la empresa están buscando, recomiendo a mi supervisor que existen estas personas, ¿ok? Sigo necesito buscar tecnólogos automotriz, por ejemplo, necesito aquí dos cargos para acomodar los montacargas, las cinchas eléctricas, en fin, lo que llaman zorra, aparatos transportadores, pero que necesita alguien que le meta la mano, que como es los cauchos, que la mantenga al día, que le haga mantenimiento. Bueno, voy a buscar unos tecnólogos automotriz, entonces voy a los institutos educativos, muchachos recién graduados, a lo mejor les interesa trabajar en una empresa, arreglando este tipo de máquinas en una empresa. Entonces voy a los institutos educativos que me den tecnología automotriz, por ejemplo, o producción industrial, busco en los institutos que haya este tipo de personas, de trabajadores, de egresados. Entonces voy a las instituciones educativas. También hay empresas que se dedican exclusivamente que se llaman headhunter, que son empresas cazatalentos, porque bueno, hay cargos muy sofisticados, por ejemplo, un gerente general, un gerente de finanzas o director financiero, un mismo gerente ejecutivo de talento humano, eh, planificadores, analistas de costos de importaciones, en fin, son cargos que requiere que se cumpla un perfil muy exigente. Muchas veces la empresa no tiene el personal suficiente o lo tiene buscando cargos más operativos, entonces acude a estas agencias para que le busque, le reclute y le seleccione el personal. Esto también se utiliza, pero en estos casos muy específicos. Y bueno, estas son las principales, eh, vamos a decir, técnicas y fuentes de reclutamiento que se utilizan hoy en día. ¿Cómo se da el proceso? Primero tengo una necesidad organizacional, ¿verdad? Es decir, hay un requerimiento, surge con un requerimiento de la organización, una requisición, oye, vale, necesito aquí más operadores. Entonces, voy a abrir una línea de ensamblaje de producto y necesito 4 operadores para que cubran esas tareas. Se publica la vacante, entonces yo necesito, pero eso sí, las personas que van a trabajar requieren estos conocimientos, estas habilidades, estas destrezas, este perfil.
tienen que ser muchachos muy tranquilos, no pueden ser muy quietos porque tienen que estar en una línea de producción monótona. Este, tienen que ser más bien de tipo introvertido. Si tienen experiencia, de por lo menos un año de experiencia embalando en otros procesos productivos. Necesito personas que se alineen rápidamente a la cultura organizacional, es decir, que tengan más o menos un nivel de razonamiento por lo menos promedio, que no le cueste tanto el proceso de aprendizaje, porque aquí hay mucha demanda de diferentes departamentos para esa línea. Tiene que trabajar con la gente de almacenes y con la gente de transporte, que son gente demandante en los cumplimientos de horario, de logística, bueno, entonces es una persona que tiene que tener unas habilidades, incluso de planificar, de moverse en el tiempo, en fin. Entonces, yo especifico qué es lo que necesito, ¿verdad? Y publico la vacante, publico. Ahí después que todos se han puesto de acuerdo, es decir, quiénes son todos, la unidad donde aparece el cargo, donde está en la necesidad, ella es la que va a indicar qué requiere. La unidad de captación de la empresa o el que se encargue de captación en la empresa tiene que saber asesorar cuáles son los límites. Mira, no vas a pedir un ingeniero de la NASA cuando lo que necesitas es un bachiller, ¿ok? O sea, precisa, limita. Y por supuesto, la gerencia general está involucrada, por supuesto, en la toma de decisiones más de la organización en relación a todos los aspectos administrativos que conlleva el cargo. Remuneración, condiciones de trabajo, horarios que va a tener, turnos rotativos, en fin, responsabilidades. Entonces, se publica la vacante. Esto se realiza por medio de anuncios en plataformas de empleo, redes sociales, base de datos, recomendaciones, en fin. Se revisan los candidatos y se preselecciona. Hasta allí llega el proceso de reclutamiento. Pero después viene otro proceso, que es el de selección, que es el que viene después. Podríamos decir, podríamos decir en breve, que las etapas del proceso de reclutamiento son las siguientes. Se crea la vacante, es decir, hay una vacante dentro de la organización, se hace la requisición, que son las especificaciones que le dije que necesitaba saber, cuál conocimiento, habilidades, destreza, experiencia. Perdón. Se especifican bien, porque eso es la requisición. Ese es el documento que le sirve después de base a la persona para buscar realmente candidato idóneo, para no trastabillar en qué es lo que creo yo que se debe buscar, no, es un acuerdo, un consenso organizacional. Después se buscan las alternativas de selección. Oye, lo voy a traer de afuera, voy a hacer también reclutamiento interno, lo voy a hacer mixto, voy a recurrir a las redes sociales, voy a hacer uno por ticket, un 3, un 2, un 4. Busco los candidatos, reviso las hojas de solicitudes y hago una primera entrevista preliminar que es para, sobre todo, determinar si la persona va a seguir con el proceso. Esta primera entrevista, pudiéramos llamarla así, la entrevista telefónica. Es, es el primer contacto con el candidato, que suele ser por teléfono, y funciona como un doble filtro. Primero, me ayuda a determinar rápidamente si la persona reúne los requisitos preliminares que yo fijé. Ah, no, mira, habló con la persona, sí, sí es un técnico superior y eso está disponible en estos momentos, vive en la zona, tiene estas condiciones,
y está dispuesto a seguir y acepta eh, la franja de ingresos. ¿Ok? ¿Cómo le pregunta a uno? Uno no le va a decir cuánto va a ganar. No, eso no lo suelta uno, pero sí le pregunta cuáles son tus aspiraciones económicas, que te lo den sí. Y ahí tú determinas si cae dentro de lo que tú vas a pagar o dentro de lo que la organización va a pagar. Así es que se conoce eso. Todo esto se hace en una entrevista telefónica. Ah, sí, 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 y sí, vamos a seguir con él. No, entonces está muy por encima de lo que estamos nosotros podemos ofrecer, no vamos a llegarle. Este, vive muy lejos, no tiene cómo llegar, en fin. En la entrevista telefónica te dan mucha información sobre lo que realmente tú pudieras estar buscando. ¿Cómo se estructura una entrevista telefónica general? No quiere decir que sea la mejor, sino a título informativo para que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que se hace en la realidad y cómo se hace. Entonces, bueno, se saluda, buenos días, presentas a la organización. Si es una organización que no quiere dar su nombre y tú estás representando a esa organización, eres el cazatalento o la seleccionadora, pero no le dice el nombre de la empresa que está buscando candidato. Mire, pertenezco a la empresa consultora Addeco y estoy representando la búsqueda para una organización manufacturera de alimentos y estoy buscando un jefe de control de calidad que sea ingeniero de alimentos. Entonces, uno no dice el nombre de la empresa, pero dice las características y sí identifica, pero tiene que haber alguna identificación, ¿ok? Saludo, estoy hablando con fulano de tal, ajá, presento al entrevistador, o sea, yo como empresa, y si el candidato no está, que es muy posible, aunque sea su propio teléfono, no debemos dejar mensajes con terceros, a menos que sea esposa o alguien más llegado que nos garantice que le va a hacer llegar la información. Eh, re- eh, Elementos importantes, recordar el puesto para el cual está postulado, describir brevemente el puesto del trabajo, preguntar si todavía está interesado en seguir el proceso de selección, confirmar los datos claves para el proceso de selección, verificar si el candidato reúne los requisitos necesarios. ¿Okay? Ahí en esa entrevista telefónica, como les decía, bueno, voy a verificar que realmente tiene el nivel educativo que yo estoy buscando, los años de experiencia que yo quiero, que sabe si ha trabajado y lo estoy pidiendo con experiencia en que ha trabajado, si quiere seguir con el proceso con nuestra empresa y lo que le dije, la franja salarial, cuánto fue tu último sueldo y cuánto aspiras. Eso es importante. Y bueno, preguntarle al final si va a seguir con el proceso. Si el candidato reúne los requisitos necesarios para concentrar la entrevista, explicar cómo será el proceso de selección o si se hará pruebas de conocimientos específicos y al final darle las gracias por su colaboración. Es decir, explicarle lo que viene. Bueno, a partir de ahora, te vas a venir generalmente cuando hacemos la entrevista telefónica, ya sabemos cuándo vamos a llamarlo para entrevista, bueno, vas a venir de tal día, tal hora, en esta circunstancia, o te vas a conectar por Zoom, por Google Meet, por esta plataforma, Skype, en fin, tal día, tal hora para administrarte unos instrumentos y vas a tener tu Gmail o tu correo electrónico disponible para enviarte una información que vas a llenar con mi presencia. Generalmente todo lo estamos haciendo ahorita. A veces las personas no tienen los recursos tecnológicos, entonces hay que invitarlo al sitio. Bueno, queda, bueno, entonces te tiene que trasladar a tal sitio, anota la dirección, le repites la dirección, dónde es,
y la persona pues se dirige ese día a esa hora para el proceso de selección. Existen esas dos variantes en Venezuela, en Venezuela. En otros países, pues ya está más instaurado un tipo de reclutamiento específico. Utilizo el online, el, el 5, el 4, mm, o lo hago presencial, pero nosotros, pues, con nuestras limitaciones, pues tenemos que dar oportunidad y porque nos conviene. A veces el trabajador no tiene los recursos tecnológicos, es un muy buen trabajador y nos conviene ese perfil. Entonces hay que hacerlo mismo. Y bueno, al final se le da las gracias por su colaboración. Pero esta estructura de entrevista telefónica es vital, es importante dominarla. Y ojalá ustedes me puedan escuchar en este audio porque manejar esto es manejar la médula del proceso de reclutamiento. En conclusión, el proceso de reclutamiento es fundamental para que las organizaciones conquisten la obtención de sus objetivos. Contratar a los trabajadores apropiados no solo permitirá que exista un ambiente cordial en cada departamento de la empresa, también contribuye a mejorar la productividad, factores importantes para alcanzar la competitividad y la permanencia en el mercado de la organización. Sobre todo en entornos como el nuestro tan variables, las organizaciones hoy en día requieren realmente también permanecer competitivas. Entonces, estos procesos la apalanca o la hunden, ¿sí? No se hace. El reclutamiento de personal es un proceso vital para cualquier organización que incluye diferentes funciones con la finalidad de evaluar la posibilidad de contratar a las personas más adecuadas y aptas para el puesto en el que se haya dado la vacante. El aporte del psicólogo a la tarea de reclutamiento y de la selección de personal radica en ampliar la visión acerca de los recursos que las personas pueden aportar en el desempeño de su función, de una función determinada y un contexto específico. De aquí la importancia de su rol. Eh, Antes de concluir con esta conclusión, antes de haber presentado las conclusiones, debí también decirles que el proceso que sigue posterior a este proceso de captar o de reclutar es un proceso también sumamente importante donde nosotros tenemos las herramientas fundamentales, pero que merecen también un tratamiento aparte, que es el proceso propiamente de selección psicológica. Y es en este proceso donde nosotros nos vamos a destacar, porque vamos a escoger las mejores herramientas, las que tengamos lugar, que son los test, y hacer una entrevista psicológica de profundidad, de todo rigor, una entrevista psicológica organizacional de selección, con todo el rigor, una apertura, desarrollo y cierre, donde podamos conocer todas las áreas de la persona, ajá, todo lo que tiene que ver con su historia personal, su historia escolar, su historia profesional, sus intereses y actitudes particulares, y su proyección a futuro. Básicamente esos 5 puntos son 5 puntos que el psicólogo organizacional tiene que tocar en la entrevista de profundidad y que son importantísimos en el momento de hacer la selección propiamente dicha. Luego tenemos que tener una batería de instrumentos psicométricos que nos apoyen en la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener test de inteligencia para los diferentes niveles de los cargos. Tenemos que tener por lo menos 2 inventarios de personalidad que conozcamos y manejemos bien, el 16PF, el BFQ es bueno, los 5 grandes de la personalidad, el IMD de Venezuela, el inventario multidimensional. O sea, tenemos instrumentos con los cuales apalancarnos en Venezuela para hacer una buena selección. Luego usar también una buena prueba proyectiva, el BARTE, la figura humana, el BARTE de 8 campos o el de 16 campos,
la figura humana y utilizar instrumentos específicos como de percepción, de habilidad perceptiva, que es una de las habilidades más demandadas en las organizaciones para los cargos básicos